para tener claro esto, no desde acá. El razonamiento dijimos que puede ser analógico. Una analogía es cuando sacamos una conclusión a partir de premisas, premisas que tienen alguna semejanza entre los elementos, como vimos acá en el ejemplo de Andrea. También dijimos que el razonamiento es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de tal manera que se supone que uno de ellos llamado conclusión se obtiene o se desprende o se infiere de otros llamados premisas. Entonces, por eso se dice, en un razonamiento se hace una inferencia inmediata. ¿Por qué una inferencia? Porque la conclusión se infiere, se extrae y tiene también el conocimiento inferido, que es un conocimiento anterior que yo ya lo vi en un juicio 1 y juicio 2, o en premisa 1, premisa 2, o en posición 1, o en afirmación 1, afirmación 2, como le querramos llamar. Vimos la estructura de un razonamiento, que aquí puede variar el cuantificador. Un razonamiento deductivo entonces consta de 3 términos. En este caso es A, B y X. Para esta estructura, el X es el que no conocemos. El cuantificador puede ser todo, puede ser algunos no, ningún es. Vamos a ver ejemplos de su texto en un momentito. Y entonces decimos todo A es B, X es A, por lo tanto X es B. Explicamos que esta línea se entiende, después de la línea está la conclusión y se entiende, por lo tanto, por consiguiente, entonces. Y decimos, si A es antigüeño y B es guatemalteco, entonces Alfonso será X y decimos, si todo A es B, entonces decimos X es A, por lo tanto X es B. Y ustedes dieron algunos ejemplos como este. Vamos a ver qué es el inductivo para después ver los ejemplos del texto. El razonamiento deductivo dice, es todo razonamiento en que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, pues la verdad de las premisas, la conclusión forzosamente debe ser verdadera. Y aquí tenemos otro ejemplo de un razonamiento deductivo. Decimos, aquí si se dan cuenta ya no dice todo, dice algunos. Algunos estudiantes son apolíticos, toda universidad tiene estudiantes, por lo tanto alguna universidad es apolítica, pero sigue su estructura. Y entonces decimos, algún A es B, todo X es A, estudiantes es A, por lo tanto algún X es B. ¿Qué político es B? O le podemos cambiar cualquier otra diagonal, que sea AB, CD, EF, GH, ¿sí? Y solo saber que esta estructura, que esta estructura será igual. Dijimos que la inducción es aquel en el que a partir de cierto número de casos particulares se pasa a la correspondiente generalización. Y decimos, y decimos, un segundo voy a sacar el perito. Un segundo, por favor. Sí. Entonces decíamos, ejemplo de un razonamiento inductivo. Antigua es visitada por miles de turistas, Cobán es visitada por miles de turistas, Petén es visitada por miles de turistas. Por lo tanto, todos los departamentos de Guatemala son visitados por miles de turistas. Mientras este tiene una estructura así, vamos a ver cómo es la estructura que es la misma que está en el libro. Y podemos decir, X es A, X es A, X es A, por lo tanto todo X es A. O podemos decir X1 es A, X2 es A, X3 es A, por lo tanto todo X es A. O podemos verlo en el texto que también aparece de esa manera.
Vimos que hay dos tipos de inducción completa o perfecta e inducción incompleta o imperfecta. Y dijimos que es una inducción completa cuando se incluyen todos los casos particulares de la generalización correspondiente. Como en este caso decimos todos los casos de los que se reproducen, es decir, todos los seres vivos. Los animales se reproducen, las plantas se reproducen, los hombres se reproducen, por lo tanto, todos los seres vivos se reproducen. Podemos decir una inducción incompleta de esta manera. ¿Cuándo va a ser una inducción incompleta? Cuando solo incluimos algunos casos de la generalización. Entonces decimos, el perro es doméstico, el gato es doméstico, la gallina es doméstica, por lo tanto, todos los animales son domésticos. Ahora sí, Ale, podemos mostrar para que ellos identifiquen los ejercicios, por favor, del libro. Bueno, a ver. Solo me indican si ya se visualiza. Sí. Ok, entonces, desde acá, ¿verdad, Liz? Desde todo parisense, es francés. A lo mejor el de todos los dioses griegos, porque ese tiene muchas variables y no lo van a entender así. Ok. Todos los dioses griegos, dice, eran vegetarianos, vengativos, perdón, vengativos. Entonces, acá es solo una premisa. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver que el libro tiene muchos errores y horrores. Entonces decimos, la primera premisa, o la primera afirmación, o la primera proposición de corrida, decimos, todos los dioses griegos eran vengativos. Entonces ahí decimos, todo A es B, ¿verdad? La segunda premisa sería, Apolo fue un dios griego. ¿Y cuál es su estructura? Pues es que miren, aquí esto está pegado y esto tiene que estar hasta aquí. Ya vieron los errores. Entonces aquí decimos X es A. Por lo tanto, X es B. Por lo tanto, Apolo era vengativo. Entonces, esta es la estructura igual a la que yo les enseñé, solo que aquí con errores, ¿verdad? Veamos el inductivo. En el inductivo es acá París, es populoso, por cierto, París muchos la pusieron de clase ilimitada y era singular. Le decimos X es A, esto es igual al de ejemplo que yo les di de Antigua visitada por miles de turistas. X es A, Roma, X es A, Praga, X es A, Copenhague, X es A. Por lo tanto, todo X es A. Y aquí, como les digo, en unos libros aparece como X1 es A, X2 es A, X3 es A, X4 es A. Entonces dice, la conclusión no se desprende necesariamente de las premisas, porque aquí estamos haciendo, la inferencia se hace de forma general, mientras que estos son casos particulares. Entonces, no podemos hacer una generalización de casos particulares. Entonces, ¿cómo identifico yo si es inductivo? Cuando tengo más de dos premisas, como en este caso. Dos o más. Algunas inducciones de dos, si es la inducción completa tiene dos casos, pues ahí sí sería inductivo de completo, pero generalmente son tres o más premisas. Entonces, ¿me verifica este ejercicio, porfa? Que lo lean y yo lo digo. Ahorita vengo. Bueno, licenciada. Vamos a ver, voy a leer yo y me dicen si estos razonamientos corresponden a deductivos o inductivos. La primera, el cobre se dilata con el calor. Lo mismo ocurre con el hierro y el mercurio. Por consiguiente, todos los metales se dilatan con el calor. Vamos a ver, Bosbelí López. ¿Este razonamiento es deductivo o es inductivo? Pues yo diría que es tal vez es yo diría que es deductivo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que es deductivo?
Es que ahorita estoy viendo mis apuntes, licenciada. Disculpe. Deductivo, licenciada. Inductivo, Ajá. perdón. ¿Por qué cree que es inductivo? Pues según lo que yo entendí, no sé si estoy bien, pero es porque incluye algunos y por lo tanto todo es. Sí, exactamente, y no solo el deductivo, estamos hablando que solo incluye dos premisas, como pueden ver, tiene dos premisas, entonces el inductivo incluye más, y no solo el hierro y el mercurio se dilatan, sino que el oro también, y existen otros metales que también lo hacen, ¿verdad? Entonces es inductivo, está en lo correcto, Gredelin. Ahora, inciso 2 sería, la ballena es un animal mamífero. Moby Dick es una ballena. Por lo tanto, Moby Dick es un mamífero. A ver, Mónica Cifuentes, ¿está por ahí? ¿Me puede decir si este razonamiento es deductivo o inductivo? Por favor. Es deductivo, licenciado, ¿Qué? porque tiene también como variable todo X es A, X es B, por lo tanto, todo X es A. Exactamente. Exactamente. Caitlin dice deductivo. Sí, está bien, está en lo correcto. Vamos a ver. Humberto Varías, ¿está por ahí? Humberto licenciada. Varías. Puede leer el inciso 3 y me dice qué razonamiento es, por favor. Está bien. Inciso número 3. Tanto Leonardo da Vinci como Galileo, Darwin y Einstein fueron hombres modestos. En consecuencia, todos los grandes científicos son hombres modestos. ¿Podría ser igual inductivo como el primero? Ajá, ¿por qué? Porque está hablando más de manera general, está generalizando. Sí, recordemos que nos están diciendo no solo dos premisas, sino que nos están mencionando 1, 2, 3, 4 hombres, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, sí sería inductivo, ¿verdad? Caitlin dice inductivo completo. Sí, está bien. A ver, Caitlin, lea el inciso 4 e indica a qué razonamiento pertenece, por favor. Dice, ningún insecto es ave, pero algunos animales que vuelan son insectos. Luego, algunos animales que vuelan no son aves. Yo creo que es deductivo, porque solo tiene dos premisas. Ajá, ¿y cuál sería? Gracias, Ale. Bueno, Solo en el 3, para el compañero que dijo, tenemos que aprendernos la estructura o forma que estaba en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que no corresponde a, ya sé, no importa el cuantificador, si es todo, algún, ningún, pero si yo que no lleva la estructura de todo X, todo A es B, luego algún X es A, por lo tanto algún X es B, si no lleva esa estructura, entonces yo inmediatamente veo que es inductivo. Ahorita no estamos viendo si es completa o incompleta, ¿verdad? Porque nos dice solo determine si los siguientes razonamientos son deductivos o inductivos. Entonces, generalmente cuando son inductivos, nos van a hablar de dos o más casos. Ahora en la deducción, pues son solamente una o dos premisas como máximo. Y entonces es una inferencia inmediata. Y cuando digo una inferencia inmediata es que la conclusión necesariamente deriva de las premisas. No hay pierde. Entonces, el 4, ¿qué dijimos que era, Kathleen? ¿Deductivo o inductivo? Deductivo. Deductivo. Entonces es una deducción. Veamos el 5, Gredelin. Perro que ladra no muerde. Pluto ladra, por consiguiente, Pluto no muerde.
Ese puede ser deductivo. Es deductivo. Ujú. Ajá. El número 6. El número 6 si lo puede leer, ahorita les diré. El número 6 me lo puede leer Ángelo Solís. Si no, Eduardo Valle. Dice, Roberto Art recreó en sus obras y temas personajes que reflejan el ambiente de Buenos Aires. Jorge Luis Borges, David Viñas, Julio Cortázar y Ernesto Sabato hicieron lo mismo. Esto significa que todos son escritores argentinos modernos. Tocaron en sus obras temáticas porteñas. Ujú. ¿Inductivo o deductivo? Inductivo. Por la cantidad de variables que miro, yo creo que es inductivo. Además, no lleva la misma estructura que nos había enseñado para el deductivo. Ujú, exacto. Entonces, cuando lleva varias variables, no, sino cuando son varias afirmaciones o varios juicios o varias premisas. Ujú. Entonces, cuando yo veo que hay 2, 3, 4, entonces, está bien, Ángel, no se preocupe. Entonces, cuando yo veo que hay muchas, es una inducción. El problema será entonces, así como el siguiente, decir si es inducción completa o incompleta. Veamos los ejercicios de la inducción completa o incompleta. Ajá. Entonces, ahora nos dice, indique en los siguientes casos, indicar en qué casos es completa y en qué casos es incompleta la inducción. Esta de la luz a mí más me parece una deducción, por lo tanto nos vamos a ir al 2. Bueno, no, que es una inducción. Veamos el 1, Lázaro Galicia, y me dice si es inducción completa o incompleta. Eliazar, ¿hay micrófono? ¿No hay micrófono? Si no, seguimos con Emanuel. Emanuel, inducción completa, dice. Inducción completa. Sí, porque nos está hablando. ¿Están de acuerdo ustedes que es completo o no? Sí, licenciada. Sí, porque nos habla solo de la luna, un único elemento, ¿verdad? Veamos el 2. El 2 está fácil. Emanuel Uriza, léamelo. Emanuel, el 2. Esmeralda. Esmeralda, léame el 2. Muy bien, licenciada. El oro es maleable, el cobre es maleable, el plomo es maleable, la plata es maleable, todos los metales son maleables. ¿Ese es inducción completa o incompleta? ¿Completa? Inducción completa o incompleta. ¿Qué dicen los demás compañeros? Incompleto. Yo creo que incompleta, licenciada. Incompleta. Completa, licenciada. Incompleta, Nelson, Kathleen, no, Nelson y Eduardo. Sí, porque faltan, ahí dice todos los metales y el oro, el cobre, el plomo y la plata no son todos. Faltan ahí metales que sí son maleables. Entonces es una inducción incompleta. Muy bien, gracias Esmeralda. Seguimos con Génesis Guzmán 4, perdón, el 3. Génesis. Redling, ya le conté. Jefferson Rosales. Si no, Jennifer Alejandra, Jennifer Pacheco, Jennifer Rosales. Gracias. O Licenciada. Jefferson. Gracias, Jefferson. El 3. Juan es egoísta, Pablo es egoísta, Ricardo es egoísta, Armando es egoísta.
todos los hombres son egoístas. Ujú, ¿Sería incompleta? correcto, incompleta. Muy bien. Jonathan Ruano, el 4. La República Argentina no ha explotado aún todas sus riquezas naturales. Lo mismo ocurre con Brasil y con Paraguay. Por lo tanto, ningún país sudamericano ha explotado aún todas sus riquezas naturales. Si se dan cuenta ahí, no es afirmativo, es negativo. Porque dice la República Argentina no ha explotado. Tampoco Brasil, ni Paraguay. Entonces, ¿es inducción completa o incompleta, compañero? Incompleta. ¿Quién falta, Jonathan, o qué falta para que sea completo? Que menciona a los demás países sudamericanos. Exacto, que mencione a los demás países, por ejemplo, Colombia no está mencionado ahí. Entonces, cuando no mencionan todos los casos correspondientes, hay una inducción completa. Gracias, Alejandra. Creo que después viene el silogismo, ¿no? Sí, después viene el silogismo en la página 89, si no estoy Entonces, los que tienen 89. gracias, los que tienen su libro en la página 89, pilas ahí, oyen, porque este es un tema un poco difícil si lo quieren ver ustedes así, pero igual 6 puntos en el sistema de notas son 10 puntos que dicen de laboratorios. Ustedes llevan 4, faltan 6. Los 6 puntos pendientes, adivinen de qué será. Los 6 puntos pendientes son del silogismo categórico. Entonces es un tema bastante laborioso, no es complicado. Sí, solo sí, yo hice bien mi ejercicio si yo hice bien mis ejercicios de las proposiciones categóricas, si yo pongo atención, si yo he hecho las tareas. Entonces, el tema es el silogismo categórico. Dijimos que el silogismo categórico es un tipo especial de razonamiento deductivo. Por lo tanto, lleva la estructura de un deductivo. Por la corrección o no de la forma lógica de un razonamiento, dice el silogismo categórico puede ser válido o inválido. La validez del mismo depende de qué, de la estructura o forma. Porque vamos a ver que al igual que las proposiciones o juicios, llevan varias estructuras o formas. Es un tipo especial de razonamiento deductivo, dice que tiene 2 premisas, ¿sí? Solo que hay razonamientos deductivos que son solo de una premisa. Pero en este caso son 2 premisas y una conclusión, nada más. Las cuales se llaman proposiciones categóricas. Las premisas son proposiciones categóricas, juicios, como las que ustedes trabajaron, que es la tarea que entregan hoy. Por lo tanto, dices una inferencia inmediata. El martes, Alejandra me recuerda que les resuelva como no lo hago hoy porque hay personas que no lo han entregado, que resuelva los juicios a las proposiciones de la tarea 5, por favor. ¿Está bien, licenciada? Entonces decíamos, silogismo categórico es un tipo especial de razonamiento deductivo que contiene 2 premisas y una conclusión. Entonces, estas premisas son proposiciones categóricas y por lo tanto se hace una inferencia inmediata. Tenemos entonces 3 términos en un silogismo. El término mayor, que es el predicado en la conclusión. El término menor, que es el sujeto de la conclusión. Y el término medio, que es el término que no aparece en la conclusión, pero sí en las premisas. Entonces, como tuve problema en la primera clase, entonces ahora con ustedes ya no va a ser así porque voy a pedir una repetición. Jorge Gil, léame la diapositiva nuevamente. Solo léala. Términos de silogismo. Un silogismo categórico consta de 3 términos. Término mayor P es el término predicado de la conclusión. Término menor S es el término sujeto de la conclusión. Y término
Medio M es el término que no aparece en la conclusión, pero sí en las premisas. Compañero. Entonces, ¿cómo se llaman los? Término predicado, Mayor. mayor, Ujú. ¿Cómo se menor llaman? y medio. Menor y medio, exacto. Los términos se llaman mayor, menor y medio. Donde usted va analizando y va guardando esto. El término mayor es predicado, el término menor es el sujeto y el término medio es M, que es el que dice que se repite pero no aparece en la conclusión. ¿Estamos ahí? Bueno, no, si no está bien, gracias compañero. Vamos a volverlo a repetir. Entonces, sigamos. El orden de las premisas. Las premisas o proposiciones, dice, son dos premisas, o dos juicios, o dos proposiciones y una conclusión. Entonces, la premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor y se enuncia de primero. La premisa que contiene el término menor se llama premisa menor y se enuncia de segundo o se enuncia después. La conclusión va de último, luego de las palabras por lo tanto, por consiguiente, entonces. Julie Sass, léame la diapositiva. Si no está Julie, Carla Mariela. Lea la diapositiva, Carla. Si no, Carla Suchité. Catherine Jolón. Nadie tiene micrófono, solo en los exámenes tienen micrófono, chat y todo. Gracias, Blanca. Léame la diapositiva. Las premisas que contienen el término mayor se llama premisa mayor Solo y es se la. enuncia primero. Premisa. La premisa que contiene el término menor se llama premisa menor y se enuncia de segundo. La conclusión va de último, luego de las palabras por lo tanto o por consiguiente. Blanca. Entonces, ¿el predicado se enuncia de primero o de segundo? ¿Dónde va el predicado? ¿De primero o de segundo? De primero. De primero. ¿Y el sujeto entonces va de? Segundo. De segundo. Porque dice, la premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor. ¿Y cuál es el término mayor? El predicado. El término mayor es P. Es el término predicado. El término menor es S, que es el sujeto, dice, de la conclusión, y el término medio es el término que no aparece en la conclusión, pero sí en las premisas. Entonces, el término medio va a aparecer en las dos premisas, en la premisa mayor y en la menor. Pero ojo que para efectos de ejercicio, no, a veces, así como forma atípica y típica, a veces no nos la dan en orden. No nos la dan en orden a propósito, porque nosotros la tenemos que ordenar. ¿Y cuál es el orden? La premisa mayor contiene el término mayor y la premisa menor contiene el término menor. Siempre, siempre la premisa mayor va de primero y siempre la premisa menor va de segundo. Si no va en ese orden, hay que ordenarlas. Hay que ordenarlas para ver si es válido o inválido, porque vamos a ver la validez y la invalidez. Entonces, este es el ejemplo de un silogismo. Todo hombre es responsable, algún universitario es hombre, por lo tanto, algún universitario es responsable. ¿Sí? Y este tienen la misma estructura, de hecho tienen la misma estructura o forma los dos. Todo animal es terrestre, algún león es animal, algún león es terrestre. Entonces, vamos con la comprensión un poquito más lento. Catherine Sánchez, usted me va a ayudar con esta, Catherine. Muy bien, licenciada.
Catherine, en esta diapositiva, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el término sujeto en la número 1? ¿Sería hombre? No. Porque, ¿sabe por qué no? Porque dice el término menor es el sujeto, es el término sujeto de la conclusión. Entonces, para trabajar esto, siempre van a comenzar en la conclusión. Entonces, ¿cuál es el término sujeto? Universitario. Universitario. Muy bien. ¿Cuál es el término medio? Hombre. Hombre, porque es el que aparece en las premisas, más no en la conclusión. Entonces, aquí usted puede ver que universitario se repite, pero eso puede ser el término medio porque dice, el término medio es el término que no aparece en la conclusión, pero sí en las premisas. Entonces, universitario, sujeto, hombre, término medio. Entonces aquí ya le queda más fácil. ¿Cuál es el predicado en este silogismo? Responsable. Responsable. Entonces, léame la estructura de este silogismo. Todo. Vamos a pedir a alguien más. Kevin Montenegro. Kevin. Vamos a ver, Luis Iván Gómez. Si no contestan, ustedes se van atrasando. Luis Iván. Sí, licenciado. Marcos. Luis, gracias. Luis, léame la estructura del número 1. Todo. Todo hombre es responsable. No, ese es el contenido concreto. La estructura es sustituir el contenido por las variables y las constantes. Ana, vamos a ver si nos puede apoyar Ana. Ya sería todo A es B. No, pero ¿de dónde? Si ahorita no vamos a ver A, la A y B era un silogismo, ahorita vamos a ver P, S y M. Entonces todo M es Vamos a ver, Catherine, vamos a ver, Catherine, ¿cómo nos queda? sería todo M es P, algún S es M y algún También. S es P. Repítame, disculpe. ¿Todo? Todo M es P. ¿Algún? Algún S es M. Por lo tanto, algún S es P. Correcto. Entonces, cuando yo digo la estructura es sustituir el contenido por las variables, porque ahora ustedes están acostumbrados a todo S es P, algún S es P, algún S no es P, ningún S es P, solo que en este caso ya no tenemos solo sujetos y predicados, porque ya tenemos un tercero que es el término medio. Por eso es que yo los puse a repetir esto. ¿Sí? Por eso es que lo leímos hasta 3 veces. Gracias, compañera. Entonces, en el número 2, ¿quién me lee la estructura del número 2? Ana, ¿quiere probar? La estructura, entonces ahí sería como El todo dos. M, todo animal terrestre, todo M es No, P. este es el contenido concreto. La estructura, ¿cómo nos queda? Todo M es P. Todo M es P. ¿Algún? Algún S es M, por lo tanto, algún S es P. Correcto. Porque los dos tienen la misma estructura. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, vamos con María Chuy. María Chuy, ¿tiene micrófono? María Chuy, micrófono o chat. Creo que siempre esta compañera no es del salón. Bueno. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. La figura de un silogismo. La figura designa la posición que ocupa el término medio en las premisas. ¿Sí? Designa la posición que ocupa el término medio en las premisas. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo la figura de un silogismo? Son solo 4 figuras. Primera, segunda, tercera y cuarta. Entonces, me la va a dejar, la figura la vamos a determinar de acuerdo a la posición término medio. Entonces, en algunos va a tener la posición, en la primera figura va a tener la posición de una diagonal, ¿sí? Una diagonal normal. En la segunda va a tener una recta, pero en los segundos términos. En la tercera figura va a ser una recta, una línea recta, pero en el primer término. Y en la cuarta figura va a ser una diagonal inversa. Una diagonal inversa, ¿sí? Y ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, podemos dibujar una Z invertida acá, partiendo de PM, la diagonal, y luego para S. Podemos hacer una C invertida. Aquí, dibujar la C. En la tercera podemos dibujar una C normal. Y en la cuarta podemos dibujar una Z normal. Así se trabajaba cuando usábamos el pizarrón. Y si no, pues memorizarse, esto es memorizado. MP, SM, PM, SM, MP, MS, PM, MS. Entonces son 4 figuras de acuerdo a la posición de los términos. El modo de un silogismo. El modo de un silogismo está determinado por el tipo de proposiciones categóricas que integran el mismo, es decir, el silogismo. Alguno de los 4 tipos. Entonces, los tipos son los mismos, ¿sí? A, E, I, O, donde decimos toda recta es infinita, ¿sí? Algunas líneas son rectas. Por lo tanto, algunas líneas son infinitas. Entonces, ¿cómo voy a sacar yo al modo? El modo lo vamos a sacar de acuerdo al tipo. Entonces, cuando yo digo toda recta es infinita, esa es tipo A. Entonces, aquí escribo. Ese es tipo A. Algunas líneas son rectas, ese es tipo I. Algunas líneas son infinitas, ese también es tipo I. Entonces, esta es de modo A y I. Los modos, pues sí, no se los van a aprender de memoria porque son más de 40 modos. Las figuras, sí, de memoria porque son 4. Los modos no, porque son más de 40. Entonces, ¿por qué es la primera figura? Porque aquí estoy viendo yo la posición del término medio. Entonces, cuando yo digo la posición del término medio, yo veo que aquí es M y P. MP, y luego veo aquí que hay una S, y digo MP, S, M. ¿Cómo voy a determinar yo entonces mi figura? De acuerdo a la posición del término medio. Y entonces esta es MP, SM, MP, SM. Por lo tanto, MP, SM es
mi figura. ¿Será cierto que es la primera figura? Vamos a ver. Veamos. MPSM, primera figura. MPSM, primera figura. MPSM, MPSM. Entonces, lo primero que yo debo hacer cuando me dan mis premisas, ¿sí? Cuando me dan un silogismo, solo me dan las premisas. Toda recta es infinita, algunas líneas son rectas, algunas líneas son infinitas. Cuando me las dan, lo primero que yo hago es identificar la conclusión. Siempre, la conclusión, siempre, algo es, será S y P, donde líneas es S y P es infinitas. Entonces, cuando yo ya tengo la S, yo ya sé entonces que aquí es algún S, y lo que se repite, que en este caso es recta, entonces aquí será algún S, es P, y acá, como yo dije que infinita era P, y recta era M, entonces yo digo todo M es P, así como está acá. Todo M es P, algunas S son M, por lo tanto, algunas S son P. La contención y la distribución siguen los mismos lineamientos de las proposiciones, porque estas son proposiciones. Toda recta es infinita, es una proposición, algunas líneas son rectas, es otra proposición, y esta distribución sigue la misma. Lo único es que ya no lo hacemos como la tipo A, que decíamos en las proposiciones, que decíamos todo ese distribuido contenido totalmente en predicado distribuido, porque ahora nos dan un término más, que es el medio. Entonces yo ya no digo todo ese distribuido, pero digo todo M distribuido, contenido totalmente en predicado indistribuido. Esta, como es de tipo I, yo me recuerdo que decía la I, decía algo I, contenido parcialmente dentro del predicado I. Entonces acá no puedo decir P porque recta era M. Y entonces digo algún S indistribuido, contenido parcialmente, porque es particular, dentro de M indistribuido. Por lo tanto, algún S indistribuido contenido parcialmente en predicado indistribuido. ¿Sí? Entonces, ¿estamos bien acá? Veamos el segundo ejemplo. La de simbolización nos queda igual entonces. Todo M distribuido, contenido totalmente en predicado indistribuido. Algún S indistribuido, contenido parcialmente en M indistribuido. Algún S indistribuido, contenido parcialmente en predicado indistribuido. Vamos a ver el ejemplo 2. Y en el ejemplo 2 decimos, algunos animales son insectos, algunos insectos son mariposas, todas las mariposas son animales pequeños. Entonces, esta es de modo, esto lo hace el estudiante de forma manual. Puede ser horizontal o puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Cuando ustedes ven algunos animales pequeños en insectos, dicen, esa es tipo I. Algunos insectos son mariposas, esa también es tipo I. Y cuando yo veo todas las mariposas son animales pequeños, esa es tipo A. Por lo tanto, cuando yo ya tengo acá a mi izquierda o a mi derecha los tipos que son, lo escribo acá y ese va a ser mi modo. Entonces, estas son de modo I y A. Ya tengo el modo. Y la figura es la cuarta figura. ¿Por qué? Porque animales pequeños es P, insectos es M. Porque insectos es M y mariposas es S. Por lo tanto, la cuarta figura me dice PMMS. Vamos a ver si es la cuarta figura PMMS. PMMS. PMMS, cuarta figura. MMS. ¿Cómo vamos por aquí? ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Dudas? O sea, yo creo que con una serie de ejercicios quedaría quedaría mejor, Sí. lo entendería uno mejor, creo yo, porque De hecho, sí le estoy hay un montón. entendiendo.
De hecho, hay muchos Solamente. ejercicios en el... Compartamos la página 89. Ahorita voy. Alejandro. Entonces, así como trabajamos las proposiciones, ahí hay que ir despacio para comprender. Entonces, si ustedes a la página, vamos a ver, Ahí está. 89. 89. Veamos donde dice esquema. Esquema. Ahorita le digo. Acá están los ejercicios. Sí, te voy a decir dónde. Donde están desde donde dice orden del silogismo, después figura del silogismo, solo para que ellos vean. Orden de las premisas. Entonces, sí, orden de las premisas, eso es lo que acabamos de ver, cómo va el orden de las premisas. Entonces, estas presentaciones no se las voy a compartir todavía porque hemos visto 9 y son 20 diapositivas. Entonces, ustedes se van a su página 89, el texto virtual, 88 es, ¿verdad, Ale? O no 89, donde es lo que está proyectando ahorita. Desde el 89 empieza. 89. Entonces, ahí dice orden de las premisas. Y entonces la premisa que contiene el término mayor se llama premisa mayor. Se enuncia de primero. La premisa que contiene el término menor se llama premisa menor y se enuncia después. Que lo que acabamos de ver va solo que en resumen. Entonces, después ya vienen los ejercicios que ustedes tienen que hacer en su casa. ¿Sí? Porque entonces, por ejemplo, viene ahí el ejercicio 1. Mostramos el ejercicio 1 de la. Y entonces ahí está muy fácil. Para ir en ese orden. Entonces, por ejemplo, vos, Belín, ahí en el 1. Dice, identifiquen los siguientes silogismos, cuál es el término medio, mayor y menor. En el número 1, identifíqueme usted los términos. ¿Cuál es el término mayor? O predicado. El término predicado sería mamífero. ¿Del 1? Ay, es que no, es que yo tengo otra. Sería mujer, ¿no? Sí, porque por eso vea la diapositiva que muestra. Sería mujer, licenciado. Ajá. Ese es el término mayor o predicado. ¿Cuál Ajá. sería el término menor? Sería inteligente. No. ¿Cuál es el término menor? Compañeros, ¿cuál es el término menor? Mortal. Mortal. Sí, sí. Dice, en la conclusión siempre va a estar el sujeto y el predicado. Por eso les dije siempre, siempre, siempre. Y les dije always, always, always. En la conclusión siempre está sujeto y predicado. En ese orden. Ahí sí no cambia el orden. S y P. Donde mortal es S y mujer es P. Donde P es el término mayor y S es el término menor. Ahora sí vos, Belí, ¿cuál es el término medio? Es el que se repite y no aparece en la conclusión. Sería inteligente. Inteligente. Entonces, así es como ustedes tienen que ir a agarrar su lápiz e irlo haciendo en el texto. En el número 2, gracias, Bobel. María Ordóñez. Cualquiera de María José Sierra, María Ordóñez o María José Gómez. María José, diga. Licenciada, mamífero sería el término mayor. Mamífero, estamos en el 2, ¿verdad? Mamífero es el término mayor.
Yo creo que no. No, es el medio. Sería animales. Animales, ojo ahí que no solo una palabra o un término o un concepto es el predicado. En ese caso, el predicado es animales que toman leche. ¿Sí? Animales que toman leche es el predicado. ¿Cuál es el sujeto? Gatos. Gatos. María José, ¿cuál es el término medio? ¿Toman leche? No, los animales que toman leche es el predicado. Gatos es el sujeto. ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es, compañeros? Son, ¿no? Mamíferos. 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 Mamíferos, son en la cópula. Mamíferos. Entonces, en el número 3, ¿cuál es el término medio en el 3? Hombres. Hombres, licenciada. Dado los siguientes silogismos, determinar cuál es su término medio, su término mayor y su término menor, su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. En el 3 hay un error. Sí, ¿Cuál serían es el error? trabajadores, medio. No, sería hombres. El 3 está malo. El 3 está malo porque si seres fuertes es sujeto, hombres es predicado, hombres no puede aparecer en una premisa, donde dice todos los hombres son fuertes. ¿Por qué? Porque el libro tiene error. El libro tiene error. Y el compilador lo tendría que haber corregido, pero bueno. Entonces, para que sea correcto, ¿cómo nos queda el 3? ¿Quién me dice? Algunos hombres son trabajadores. Luego. Todos los trabajadores son fuertes. Todos los trabajadores son fuertes, por lo tanto, todos los seres fuertes. Algunos seres fuertes son Hombres. Trabajadores. Entonces, aquí en el número 3 tiene error, pero ustedes lo corrigen en su cuaderno para que nos quede con 3 términos donde el sujeto sea seres fuertes y hombres que ha predicado, ¿sí? Y entonces nos tiene que quedar, ya sea, nos tiene que quedar trabajadores de término medio. Veamos en el B. En los siguientes silogismos se ha alterado el orden de las premisas, dice, y o conclusión. El ejercicio consiste en ordenarlo de forma correcta. Algún gran artista es también un buen deportista. Ningún gran científico es un gran artista. Por lo tanto, algún buen deportista no es un gran científico. Entonces, aquí dice solo ordenarlo. Entonces, ¿cómo lo van a ordenar? De primero la premisa mayor, de segundo la premisa menor y de tercero la conclusión. ¿Cómo van a identificar la conclusión? A ver, Nitas. Víctor, ¿cuál sería la conclusión Porque en el 1? para mí sería, por tanto, algún buen deportista no es un gran científico. Exacto, esa es la conclusión. Catherine. Entonces, ¿cómo voy a identificar la conclusión? Por un punto y aparte que me diga por lo tanto, o por un punto y aparte que diga entonces, o por un punto y aparte que me diga por consiguiente, o por un punto y aparte, o un punto y seguida que diga por tanto, por lo tanto, entonces, por consiguiente, ¿sí? Entonces, algún buen deportista no es gran científico, es la conclusión en el 1.
¿sí? Y entonces, cuando yo ya tengo la conclusión, yo ya sé que buen deportista es sujeto y científico es el predicado. Entonces, ¿cuál será la primera premisa de las otras dos? ¿Algún gran artista es también buen deportista o ningún gran científico es un gran artista? Yo ¿Cuál es la creería que primera sería premisa? ningún gran científico es un gran deportista. Es un gran artista. Entonces sí está bien ordenado, así como están. ¿Qué dicen ustedes? Sería algún gran artista, también un deportista, porque deportista es el sujeto y solo Sí, lo diría que que la pasa es conclusión. de que esto es para hacer en el cuaderno. Entonces deben de dejarlo, o sea, aunque esté ordenado, deben dejarlo como está aquí, miren el 3. 2 premisas y una conclusión, 2 premisas y una conclusión. Pero está bien que hagamos esto porque qué tal si en el examen vienen así. Entonces, ¿cuál es la primera? Por eso estoy preguntando yo aquí a propósito. ¿Algún gran artista o ningún gran científico? ¿Cuál es la primera premisa? Ningún gran científico. ¿Qué dicen los demás? Yo también creo que sería esa. Algún gran artista. Algún gran artista es también buen deportista. ¿Y cuál sería la segunda entonces? Ningún gran científico es un gran artista. Entonces, esa, digamos, está ordenada. Veamos la segunda. Licenciada, Ujú. ¿por qué quedaría si no se supone que la primera es la que lleva el predicado? La primera es la que lleva el predicado, ¿cierto? Y aquí en la primera dice, algún artista es también un buen deportista. Entonces, sí. La primera es ningún gran científico es un gran artista. Porque predicado es gran científico. No tenía los lentes, pero ya me los puse. Ahí está. Entonces, deportista es sujeto y científico es predicado. Y la premisa mayor es la que contiene el término mayor y se enuncia de pringas, de primero. Muy bien, vamos en la número 2. ¿Cuál es la conclusión? Por consiguiente, ningún francés es americano. 2. Ningún francés es americano, exacto. Entonces, ¿cuál es la primera premisa? Vamos a preguntar a Ningún Nelson. europeo. Nelson Silva. Nelson. Aquí estoy. Ningún francés es americano. Esa es la conclusión. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el predicado en esa conclusión? Francés es el sujeto y americano es el predicado. Correcto. Por lo tanto, ¿cuál es la primera premisa? Léamela. Yo pensaría que ningún europeo es americano. Ningún europeo es americano. ¿Y cuál es la segunda? Seguido de la cópula sería todo francés es europeo. ¿Y cuál es el término medio? Sería europeo. Correcto. Europeo. Muy bien. Sigamos en el inciso C, Alejandro. Esto es la figura del silogismo, que es exactamente, solo que aquí no, bien, tiene el número ahí, téngalo ahí. Ahí tiene, yo se los escribí en las diapositivas arriba, primera, segunda, tercera, y aquí está al revés, pero verifiquen que las de, bueno, que todavía no tienen las diapositivas. Vamos a ver, primera, segunda, tercera, cuarta figura, así está bien. Veamos acá, que nos quede ahí la figura un ratito para que ellos puedan identificar. Ahí está. Ya lo vamos a ver. Creo que nos alcanza hasta 3. Súbalo otro poquito y yo le digo. Ahí está. Vamos a ver. Mariana Ovalle. Perdón, Mariana Muñoz. Sí, licenciada. Mariana,
en el número 1, de ahí donde está presentado Alejandra, ¿qué figura le agregaría usted? La primera, segunda, tercera, cuarta y me la lee. Ahorita, licenciado. Dale, toma mamíferos vertebrados. Yo le pondría la figura 1, SM. No sé si estará bien. La primera. O sea que el término ¿Sí? medio, ¿cuál es? Identifiquemos el término medio primero. El término medio sería vertebrado. Ujú. Entonces, si es vertebrado, no es la primera. Porque vertebrado es una línea recta. Ok. Léala bien, ¿cuál es? Léame la estructura mejor. ¿Cómo queda la estructura entonces? Todo Todo, P, porque mamífero es P. Todo P es todo P es M. Ujú. Sí, la segunda, todo Luego sería todo S es M. por lo tanto, todo es P. ¿Ok? Entonces, ¿qué figura es? Si usted dijo todo P es M y todo S es M. Primera, segunda, tercera, cuarta. Por eso le dije a Alejandra que dejara ahí. ¿Cuál es, compañeros? La segunda. La segunda. La segunda. Vamos a ver cómo le va a Nora Pérez. Nora. Sí, licenciada. ¿Cómo nos En las- cómo nos queda la estructura de, o solo identifiquemos el término medio de la número 2? el término medio sería ciprés. Ujú. Y entonces léame la estructura para ver qué figura es. Algún MSP. Ujú. Algún SSM. Ujú. Y algún SSP. Por tanto, algún SSP. Algún M es P. Y algún S es M. ¿Qué figura me dijo? Ay. ¿Qué figura es, Nora? ¿Qué figura es, compañeros? Primera. La primera. Primera. Ok, vamos a última, la 3. A ver si todavía logran verlo. Vamos con la última. Osman. Osman Punay. Otoniel Serén. Un voluntario, pues. Humberto, dígamelo. Primero El la término estructura. medio, Primero la estructura del el 3 y término luego la medio, figura. el término medio sería hombre. Y quedaría ¿Y el todo sujeto? MSP. El sujeto es. El sujeto es mortal. ¿Y el predicado? El predicado es inteligente. Exacto. Entonces nos queda todo. Todo MSP, todo MSS, por lo tanto, todo SSP sería la ¿Qué tercera figura? figura. La tercera. Excelente. Tercera figura.
Muy bien, entonces ustedes en casa hacen el 4. Bajemos, vamos a ver cuántos hay. Ustedes hacen en casa el 4 de la misma manera, el 5 y el 6. Luego veamos el otro. El modo del silogismo. Luego hacen ese ejercicio. ¿De qué página están los ejercicios de determinar la figura? ¿Y modo? En la 92. 92. Entonces van a hacer los ejercicios de modo y figura. De la figura ya lo habíamos hecho. Aquí tienen que determinar el modo. ¿Cómo van a determinar el modo? Escribiendo a la izquierda o a la derecha, si es tipo A, E, I, O. ¿Sí? Y cuando dice haga explícitas las siguientes formas de estructuras, podemos escribir en el chat, Alejandra, que hagan en su cuaderno los ejercicios incluyendo el C. Abstraer la forma o estructura lógica de los ejercicios del anterior y el sería el A, B y C desde donde estábamos viendo hoy. Primero la figura, después el modo y luego el B y el C. Está bien, ahorita. Y entonces ahí nos vamos a quedar para que ustedes trabajen eso en su casa. Ya les mostré cómo fue con la comprobación. Y entonces esto deben hacerlo de una forma excelente porque son 6 puntos de una comprobación que será aproximadamente dentro de unos 15 días, puede ser antes del parcial o unos días después. Entonces, acuérdense que yo pensé que todos iban a sacar 4 en la comprobación y no fue así. Entonces, esto es un poquito más complejo que el concepto, que era mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, traten de hacer todos el ABC, los que va a escribir ahorita Alejandra, y el día de mañana, mañana sí nos toca, ¿va, Alejandra? No, según el calendario no, Lisa, hasta el 1 de octubre. Ah, octubre, cierto. Sí, yo estoy en septiembre todavía. Tanto que me gusta septiembre. Pásame el cargador, por favor. Que ya quiero pasar octubre. Es cierto. Entonces, el día martes vamos a ver cómo resolvimos las posiciones categóricas típicas y el día martes vamos a ver también cómo nos quedaron los ejercicios de esto. ¿De acuerdo? Entonces, feliz tarde para todos. Por favor, practiquen bastante.